Nadie en ese salón lo vio llegar. Entró solo, con los zapatos llenos de barro y el sombrero entre las manos, y se sentó en la última fila sin que nadie le preguntara su nombre. Tenía invitación, tenía derecho de estar ahí, pero su propio hijo, el novio, el hombre del traje elegante que reía con el suegro millonario al otro lado del salón, le dijo al coordinador en voz baja: es un invitado más. Esas tres palabras lo cambiaron todo, porque ese hombre de zapatos con barro era el padre que vendió su único bien de valor para que su hijo tuviera útiles en el colegio. El padre que lloró solo cuando el bus se llevó a su hijo a los 16 años. El padre que viajó 9 horas para ver a su hijo casarse y se fue antes del brindis, con la espalda recta y el corazón partido, sin decir una sola palabra. Pero meses después, una carta llegó a sus manos, y lo que decía esa carta destruyó a Sebastián por completo. Bienvenidos a Valora tu Vida. El hombre sentado en la última fila, con los zapatos llenos de barro y el sombrero entre las manos, era el padre del novio. Sebastián llevaba 12 años construyendo una vida nueva, 12 años borrando el olor a tierra mojada de su piel, suavizando el acento cerrado que lo delataba, aprendiendo a usar tenedor de ensalada y a pedir vino por sus años de cosecha. Había llegado a Bogotá con 16 años y una maleta de cartón amarrada con cabulla, y ahora, a los 28, era director comercial de una firma de inversiones. Vivía en un apartamento de cristal en el piso 14 y estaba a punto de casarse con Valentina, la hija menor de uno de los familiares más influyentes de la ciudad. Todo era perfecto, absolutamente todo, excepto ese día, ese hombre en la última fila, don Anulfo. Había viajado 9 horas en bus desde Génova para ver a su hijo casarse. Llevaba puesto su única camisa blanca, planchada la noche anterior con una plancha de carbón, y el pantalón oscuro que guardaba desde el matrimonio de su hermana hacía 20 años. Se había cortado el pelo él mismo frente al espejo roto del baño, y había lustrado los zapatos con la misma grasa que usaba para los arneses del caballo. Era lo mejor que tenía, era todo lo que era. Sebastián lo vio desde el altar en el momento en que los porteros lo dejaron entrar, casi con reluctancia, después de que el viejo mostró la invitación manuscrita que su hijo le había enviado 3 meses atrás, más por obligación que por deseo real. Algo contrajo en el pecho de Sebastián, una alarma antigua, un miedo que no tenía nombre, pero conocía de memoria. Durante la ceremonia no se acercó, durante el cóctel de bienvenida tampoco. Cuando el coordinador de evento le preguntó si quería hacer algo especial con ese señor que dice ser su papá, Sebastián respondió en voz baja, sin mirarlo a la cara, que lo atendiera bien, por favor. Es un invitado más, un invitado más. Esas tres palabras cayeron al suelo como piedra. Don Anulfo la escuchó. Estaba apenas a 4 metros. La escuchó y no dijo nada. Solo apretó un poco más el ala del sombrero entre los dedos. Asintió despacio, como si se confirmara algo que ya había sido impedido y que ya sabía que iba a suceder, y pidió un vaso de agua a la mesera que pasó junto a él sin mirarlo. Durante la cena, Valentina le preguntó a Sebastián en voz baja quién era ese hombre mayor que comía solo en la esquina. Sebastián tardó 3 segundos en responder. 3 segundos que pesaron toneladas. Un conocido de mi pueblo, dijo. Gente buena, pero no es de aquí. Valentina sintió sin entender del todo y volvió a reír con sus primas. Don Anulfo se fue antes del brindis. Se levantó sin saber y hacer el ruido. Recogió el sombrero, dobló la servilleta de tela con una delicadeza que nadie vio y caminó hacia la salida con la espalda recta, como caminan los hombres que han cargado costales toda la vida y han aprendido que el dolor no se muestra. En la puerta se detuvo un instante. Se volvió a mirar a su hijo una última vez. Sebastián estaba de espalda, riendo con el suegro, con una copa de champaña en la mano
y el mundo entero a sus pies. Don Arnulfo salió a la noche y la puerta se cerró detrás de él sin hacer ruido. Los primeros meses de matrimonio fueron exactamente como Sebastián lo había imaginado. Viaje a Cartagena, cena en restaurante que tenían lista de espera de 2 semanas y un apartamento nuevo en Chico con terraza y jardín interior. Valentina era brillante, hermosa, y lo amaba con esa seguridad tranquila de las personas que nunca han dudado de su lugar en el mundo. Todo encajaba. Sebastián casi no pensaba en la noche de la boda. O sea, se decía a sí mismo, porque en realidad había cierto momento, en el silencio de la madrugada, cuando Valentina dormía, en que él veía los zapatos llenos de barro de su padre y sentía algo parecido a una astilla clavada en algún lugar que no podía señalar con el dedo. 3 meses después de la boda llegó la llamada. Era su tía Rosario, la hermana de su padre, una mujer de voz seca y palabras precisas que nunca llamaba sin razón. Sebastián, dijo, y en esa sola palabra había un mundo. Tu papá está en el hospital. Le dio un derrame cerebral. Llegó solo a la clínica de Génova. Los vecinos lo encontraron en el patio, caído entre las matas de plátano. Sebastián escuchó esas palabras de pie en su cocina de mármol blanco, con el café en la mano, y sintió que el suelo de baldosa fría se convertía en tierra, en la tierra roja del Quindio que había pasado años aprendiendo a olvidar. Colgó, se quedó quieto. Valentina entró preguntando que qué quería desayunar y él no supo qué contestar. Viajó al día siguiente, solo. No supo cómo explicarle a Valentina quién era realmente su padre, porque explicarlo significaba explicarse a sí mismo. Y esa era una conversación que llevaba 12 años evitando. El hospital de Génova era pequeño, de paredes color crema y pasillo con olor a desinfectante y sudor. Don Arnulfo estaba en una cama junto a la ventana, con un suero en el brazo y la mitad de la cara ligeramente caída por el derrame. Pero sus ojos, cuando vio a su hijo, conservaba toda su luz, esa luz vieja paciente, de hombre que ha visto nacer y morir muchas cosas y ya no se asombraba fácilmente. Sebastián se sentó a su lado. No supo qué decir. Tomó la mano de su padre, esa mano enorme y callecida que de niño le parecía la mano más fuerte del mundo, y sintió que algo en su garganta se cerraba como una puerta. Don Arnulfo intentó hablar. Las palabras salían lentas, arrastradas por el daño en el cerebro. Estoy bien, dijo. No te preocupes. Sebastián asintió. Ambos sabían que no era verdad, pero también había otra verdad en esa habitación más grande, que ninguno de los dos nombraba todavía. Sebastián se quedó 4 días. Durmió en la casa de su infancia por primera vez en 8 años. Olió el olor de las paredes de bahareques. Escuchó los gallos al amanecer. Tomó tinto negro en pocillo de peltres sentado en el corredor donde el niño había hecho la tarea. Algo en él se movió, algo que creía haber sepultado bajo capas de ambición y venganza, y distante se movió en lo más hondo, como tierra que tiembla ante el derrumbe. Cuando su padre mejoró lo suficiente para sentarse, Sebastián intentó hablar de la boda. Quiso pedir perdón. Abrió la boca y las palabras no llegaron. Don Arnulfo lo miró, levantó la mano con esfuerzo y dijo simplemente, está bien, muchacho, nada más. Esas 2 palabras que en boca de su padre significaban todo y nada al mismo tiempo. Sebastián regresó a Bogotá con una piedra nueva en el pecho, una piedra que no era culpa solamente, era algo más complejo, era el peso de todos los años que no había vuelto, de todas las llamadas cortas, de todos los estoy muy ocupado y los en diciembre voy papá, que nunca se cumplieron. Y entonces, 6 semanas después de su regreso, llegó la carta. Era un sobre de papel manila, con su nombre escrito a mano con la letra grande y torcida de quien aprendió a escribir tarde y con esfuerzo. No tenía remitente, pero Sebastián reconoció la letra antes de abrirlo. Se quedó con el sobre en la mano durante varios minutos.
parado en el lobby de su edificio, mientras la gente pasaba a su alrededor sin verlo. Subió al apartamento, esperó a que Valentina saliera a su clase de yoga, se sentó en el suelo del estudio, con la espalda contra el sofá y el sobre frente a él, como si fuera un objeto sagrado o peligroso, y finalmente lo abrió. La carta tenía 4 páginas escritas por ambos lados. La letra era irregular, con palabras tachadas y vuelta a escribir, con manchas que podían ser agua o podían ser otra cosa. Don Anulfo había tardado semanas en escribirla. Eso se notaba en cada línea. Se notaba el esfuerzo físico de un hombre con la mano entumecida por el derrame, aprendiendo de nuevo a sostener el lápiz. Se notaba también el esfuerzo de otro tipo, el de decir en papel lo que nunca se había podido decir de frente. La carta no empezaba con reproches. Eso fue lo primero que sorprendió a Sebastián. Empezaban con una historia. Don Anulfo contaba que cuando Sebastián tenía 6 años, hubo una sequía terrible en el Quindío, que los cafetales se secaron y que durante 3 meses no tuvieron dinero para la sal, que él había llegado a venderle al vecino el machete de su propio padre, el único objeto de valor que tenía, para comprar los útiles del año escolar de Sebastián, que lo había hecho sin decirle nada, que nunca se lo había contado porque los padres no cobran lo que dan. Contaba que cuando Sebastián se fue a Bogotá con 16 años, él había caminado hasta la carretera para verlo subir al bus, y que había esperado hasta que el bus desapareció en la curva del camino, y que luego había regresado a la finca y había llorado solo, sentado en el corredor, por primera vez desde que murió su propia madre, que había llorado de orgullo y de miedo y de ese amor sin nombre que los hombres del campo saben cómo decir, pero cargan encima todos los días. Contaba la noche de la boda, la contaba sin rabia. Contaba que había visto a su hijo de lejos y que había pensado que era el hombre más elegante que había visto nunca, y que había sentido un orgullo tan grande que le dolía el pecho, el orgullo de esos que aprietan porque no cabe, que había entendido por qué Sebastián no podía presentarlo, que lo había entendido sin que eso dejara de doler, que había guardado eso también, como guarda todo, en ese lugar del pecho donde los hombres como él guardan las cosas que no tienen a quien contarle. Y luego, hacia la 3ª página, la carta cambiaba de tono. Don Anulfo le decía que el médico le había confirmado que el derrame había dejado daños permanentes, que le quedaba funcionalidad limitada en el lado derecho, que probablemente no volvería a montar caballo ni a cargar costales, que la finca, sin pudiéndola trabajar, iba a perderse sin nadie que la atendiera, pero no le pedía ayuda, eso tampoco. Le decía que no le escribía para pedirle nada, le escribía para darle algo, le escribía para dejarle escrito, antes de que la memoria o la vida se lo impidiera, todo lo que nunca había podido decirle de frente. Le escribía porque había aprendido en sus 64 años de vida que las cosas no dichas se pueden podrir por dentro y envenenan sin que uno se dé cuenta. La última página era la más corta, tenía solo 3 párrafos. El primero decía que lo perdonaba, no por la boda, sino por todos los años, por toda la distancia, por haberse ido y no haber vuelto. En el segundo decía que estaba orgulloso de él, que siempre lo había estado, que nunca había necesitado el apellido Ardila para saber que ese hombre exitoso en Bogotá era sangre de su sangre. En el tercero, el último, le decía algo que Sebastián leyó 3 veces antes de que sus ojos pudieran terminar la línea. No me debes nada, hijo, pero si algún día siente que la vida que construiste se siente vacía por algún lado que no entiendes, tal vez sea porque dejaste una parte de ti mismo aquí, entre estas matas de café, esperando a que volvieras a recogerla. Sebastián dobló la carta, la puso sobre su rodilla y lloró.
Lloró como lo había llorado desde niño. Lloró de un modo que no sabía que todavía era capaz de llorar, con el cuerpo entero, con los 12 años encima, con el sombrero de su padre entre las manos de la memoria, y los 500 invitados y la champaña y los zapatos llenos de barro y todo, todo lo que había querido ignorar. Por ignorarlo era más fácil que mirarlo de frente. Sebastián no le dijo nada a Valentina esa noche, ni la siguiente. Cargó la carta consigo durante semanas, doblada en el bolsillo interior del saco, cerca del pecho, como un peso que también era un ancla. Fue Valentina quien lo notó primero. No era una mujer que se perdiera los silencios de la persona que amaba. Una noche, mientras cenaban, dejó su tenedor sobre el plato y lo miró con esa calma directa que a veces a Sebastián le parecía la cosa más hermosa y más intimidante del mundo. ¿Qué estás pensando?, preguntó, sin rodeo, sin drama, solo esa pregunta simple que en realidad era una puerta abierta. Y Sebastián por primera vez en 12 años no cerró la puerta. Le contó todo, no la versión pulida, no la narrativa del muchacho pobre que triunfó en la ciudad, la otra versión, la real, el rancho del Baereque y el machete vendido para los útiles del colegio, y el bus que dobló en la curva mientras su padre lloraba en el corredor. Le contó la vergüenza, esa vergüenza que no tenía justificación racional, pero que había gobernado cada decisión durante una década. Le contó la noche de la boda y las 3 palabras que su padre escuchó desde 4 metros. Le contó el hospital y la mano encallecida y la carta. Le leyó la carta en voz alta, sentado frente a Valentina en la cocina de mármol blanco, con la voz quebrándose en los momentos que no podía evitar. Valentina escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, tenía los ojos brillantes. Estiró la mano sobre la mesa y tomó la de él. ¿Por qué nunca me contaste?, preguntó. No con reproche, con genuina incomprensión. Sebastián tardó mucho en responder, porque tenía miedo de que si me veías como de donde vengo, me vieras diferente. Valentina apretó su mano. Sebastián, yo me enamoré de ti, no de una dirección. Esa frase le llegó de una manera que no esperaba. Le llegó como llega la luz a un cuarto que ha permanecido cerrado mucho tiempo, de golpe, encegándolo, revelando todo el polvo acumulado. Al día siguiente, llamó a su padre. La llamada duró 40 minutos. Don Arnulfo habló despacio, con su voz nueva, la voz del lado izquierdo, del cerebro que compensaba el derecho dañado. Hablaron de cosas pequeñas al principio, del clima en el Quindio, de los cafetales que estaban volviendo a florecer, del perro viejo que había muerto el mes anterior y al que Sebastián no recordaba, pero fingió recordar. Y luego, de verdad lo recordó, un perro lanudo de nombre Comisario, que dormía bajo la hamaca. Luego, Sebastián dijo: papá, recibí tu carta. Silencio. La leí muchas veces. Más silencio. Gracias. Esa palabra tan pequeña, tan insuficiente y tan verdadera. Don Arnulfo respondió: está bien, muchacho. Y en esa pregunta estaba todo. No el reproche, no la factura emocional, no él. ¿Ves lo que me hiciste? Que Sebastián tal vez merecía y que padre nunca le cobró. Solo era una pregunta. ¿Estás bien? Como si lo único que le importara en el mundo fuera eso. Estoy mejor, dijo Sebastián. Y era verdad. 3 semanas después viajó al Quindio con Valentina. Era la primera vez que ella veía de dónde venía su esposo de verdad. No la versión biográfica, sino el valor físico, el olor, el verde imposible de las montañas cafeteras, el camino de tierra roja que llevaba hasta la casa. Don Arnulfo lo esperaba sentado en el corredor, con el lado derecho todavía limitado, pero los ojos completos y abiertos, esa luz vieja de incertidumbre.
Valentina se acercó a saludarlo y lo abrazó antes de que él pudiera extender la mano. El viejo se quedó un segundo inmóvil, sorprendido, y luego cerró el brazo bueno alrededor de ella con una torpeza tierna que Sebastián le apretó la garganta. Pasaron 4 días. Sebastián durmió en su cuarto de infancia con la misma mancha en el techo de siempre. Madrugó con su padre a revisar los cafetales. Cargó cosas que hacía años no cargaba. Tuvo la mano sucia de tierra durante horas y no sintió vergüenza. Sintió otra cosa, algo que se parecía peligrosamente a la paz. La última noche, sentado en el corredor, mientras Valentina dormía adentro, padre e hijo se quedaron en silencio largo rato, mirando el cielo lleno de estrellas que en Bogotá nunca se veían. Don Arnulfo habló primero. Me alegra que hayas venido. Sebastián respondió. Me alegra haber venido, papá. Y fue suficiente, era exactamente suficiente. La historia que acabamos de escuchar es una historia que nos deja un buen mensaje. Es una parte esencial, saber y determinar de dónde venimos. A veces logramos objetivos, logramos metas, logramos cosas que nos van a ayudar a salir hacia adelante en un futuro, pero nos olvidamos de dónde venimos. Nos olvidamos de aquellas personas que son las que hacen el sacrificio para que nosotros podamos alcanzar esa meta, esos objetivos. Y eso es lo que pasó aquí en esta historia. Este padre, preocupado por su hijo, trabajaba día y noche la tierra para poder conseguir el sustento, para poderle comprar los útiles escolares, para que ese hijo saliera hacia camino. Pero ¿qué sucedió con el hijo? Que al final de la jornada, cuando él vio que ya estaba consiguiendo bienes materiales, que ya tenía posición, se olvidó de su padre. Y es algo con lo que debemos cargar todo el tiempo. No debemos dejar atrás quiénes fueron los que nos dieron la mano, quiénes fueron los que nos ayudaron, quiénes fueron los que se sacrificaron por nosotros en aquellas situaciones para que nosotros lográsemos aquella meta. Después de tanto tiempo, el hijo reconoció que falló, que faltó, porque no buscaba a su padre. No le daba esa importancia que merecía a su padre, teniendo en cuenta de que su padre fue quien le dio ese impulso para que él pudiera lograr lo que él hoy en día es. Una reflexión que enamora, una reflexión que enseña mucho lo que nosotros debemos entregar, lo que debemos dar. No por no tener quizás una posición, debemos de alejarnos de quienes nos dieron la mano en aquel momento. Te invitamos a suscribirte al canal, darle like, acompañarnos en cada uno de nuestros videos que estamos subiendo a cada instante. Y recuerda que aunque te haga grande en una profesión o en un proyecto, nunca debes de olvidarte de quienes te dieron la mano cuando tú no tenías nada. Confía en Dios, confía en tus padres. Bendiciones.